Capítulo 62 Informe especial de HNE. Victoria en Corella. Por Catherine Lo. A las 3:45 GS de esta mañana, el alto general Jedi y maestro de la Orden Yarael Pof anunció una victoria crucial contra las fuerzas separatistas en órbita sobre el planeta Corella del núcleo. En un breve comunicado, especificó, una flota combinada de naves de la República se enfrentó al asalto de una flota separatista de aproximadamente 200 hombres. Entre las naves separatistas se encontraba una nave única que creemos fue responsable de varios ataques encubiertos contra nuestras fuerzas. Las fuerzas separatistas fueron destruidas, la nave única capturada, y Corella ya no está bajo amenaza. La Orden Jedi se negó a revelar información adicional sobre la naturaleza de esta nave única o si este ataque a Corella estaba relacionado con la inesperada retirada del general Bindu de Denon varios días antes. Denon, junto con gran parte del corredor corellano, permanece bajo ocupación separatista, aunque fuentes informan de múltiples asaltos liderados por Jedi a mundos ocupados a lo largo de la hiperruta. El alto general Jedi Jiraiya, considerado ampliamente como el principal artífice de la estrategia militar de la República, declinó hacer comentarios cuando se le preguntó. El canciller Palpatine emitió un comunicado reiterando su fe en el liderazgo militar Jedi y prometiendo que un nuevo amanecer en esta oscura guerra se acerca. Los detalles de los combates en Corella son escasos. Sin embargo, junto a los generales Bindu, Kenobi y Jiraiya, también estuvieron presentes dos de las jóvenes promesas Jedi más brillantes. Según las fuerzas de seguridad corellanas locales, el caballero Jedi Anakin Skywalker y los hombres de la 501 frustraron una incursión encubierta separatista destinada a inutilizar una central eléctrica clave en la superficie de Corella. Mientras tanto, en órbita, el comandante Padawan Naruto Uzumaki lideró una fuerza de ataque que inutilizó la nave única, supuestamente una superarma separatista capaz de inutilizar flotas enteras. Algunas fuentes incluso atribuyen a Uzumaki el descubrimiento del arma. Desafortunadamente, a pesar de la histórica victoria, se dice que el general Grievous escapó de la destrucción de sus fuerzas. Varios senadores ya han declarado que no considerarán ninguna moción para el cese de las hostilidades hasta que el general Cyborg sea capturado o eliminado. Uno comentó, bajo condición de anonimato, que Grievous ha eludido a los Jedi tantas veces que uno se pregunta si realmente están a la altura de la tarea de capturarlo. El Consejo Jedi declinó hacer comentarios al respecto. Hacía frío en el Nimbo. Naruto nunca lo había notado. Supuso que era igual para todos los Venators. No le molestaba. En realidad, no. Podía soportar climas mucho más cálidos o más fríos que un destructor estelar. Simplemente era consciente de ello, incluso durante una meditación al chakra de alto nivel. 5 repeticiones de la extenuante forma lo habían dejado jadeante y sudoroso. El aire era fresco contra su piel enrojecida. Supuso que se sentía bien. Tal vez. En medio de una parada de manos con un solo brazo, sintió un cambio en la fuerza mientras su maestro se acercaba a la sala de entrenamiento. Antes de que la puerta se abriera, se había incorporado de nuevo e intentaba disimular su mueca. Esto no sería bueno. Lo sabía. Por la tensión contenida que percibía en el otro hombre, Mace también lo supo. La puerta se abrió con un siseo. La expresión del rostro de Mace, que parecía una losa de roca, le indicó a Naruto lo que su maestro estaba a punto de decir antes de que abriera la boca. Pocos, incluso dentro de la orden, habrían notado las señales de resignada frustración en su ceño fruncido, pero Naruto había sido su aprendiz durante más de 3 años. Podía leer su rostro casi con la misma facilidad con la que percibía sus emociones a través de la fuerza. Comillas, el consejo quiere mi informe. Mace asintió, sin disimular un suspiro. Comillas, ¿de verdad tenemos que hacer esto ahora? Comillas, cuando más se encogió de hombros. Bueno. Luego. Aún no habían pasado 2 días desde la batalla de Corella, y había pasado la mayor parte del primero en la enfermería del Nimbo. Incluso si hubieran sido 2 semanas, o 2 meses, seguiría quejándose. Entre el desastre de Christopsis y la pérdida de la mitad de sus hombres, su nave y el sistema Denon en lo que se suponía que sería una simple misión de exploración, se sentía agotado. Lidiar con el consejo significaba lidiar con la guerra, y habría dado cualquier cosa por olvidarse de la guerra de los Krifts por un solo día. Solo 1 hora. Seguramente su informe podía esperar 1 hora. Nunca aprendí siquiera sus nombres. Mace debió captar la forma de sus pensamientos, porque su ceño se transformó en uno de preocupación. Lo que pasó en Romamool no fue culpa tuya. Hiciste todo lo que pudiste. Apretó los dientes. Ese no es el punto.
No habría podido explicar cuál era el propósito, ni siquiera si lo había. Solo sabía que recordarle que, aún así, sus mejores esfuerzos habían logrado que la mitad de sus hombres murieran no servía de nada. Fuerza. Tuvieron que darse nombres porque nadie lo hacía por ellos, y nunca pregunté cuáles eran. Ni siquiera lo pensé. A pesar de su insolencia, la preocupación de Mace no hizo más que aumentar. Por alguna razón, eso solo lo irritó aún más. Aún así, con preocupación o sin ella, una citación del consejo no era algo que pudiera ignorar. No con un miembro destacado del consejo como su amo. Se enderezó tras la profunda embestida del Al-Chaka y se secó el sudor de la cara con una toalla. Sin decir palabra, Mace lo condujo a la estación principal de comunicaciones del Thundereat, justo detrás del puente. Traun ya estaba allí cuando llegaron, y la visión del capitán Chis le alivió un poco el ánimo. Un aire de calma fría y analítica lo envolvió y le facilitó recordar su propio autocontrol. No mucho, pero un poco. El holograma del canciller Palpatine se alzaba sobre la estación de comunicaciones y Traun permanecía en posición de descanso mientras hablaba. Parecía que acababan de terminar su conversación. Al subir a la camioneta de la holomesa, el canciller se giró para mirarlos. Ah, nuestro héroe del momento, el Padawan Uzumaki. El capitán Mitra Unuruodo me contaba lo esencial que fuiste en esta victoria crucial. Y tú, maestro Windu, debes estar muy orgulloso de tu joven aprendiz. Naruto cumplió con su deber con una habilidad única, dijo Mace. Como siempre. Comillas en efecto. Es digno de elogio. Nuestros científicos me dicen que el Malevolencia podría ofrecernos nuevas vías para librar esta guerra. Me estremezco al pensar qué habría sucedido si semejante arma hubiera quedado en manos separatistas. Ahora, sin embargo, sospecho que el Consejo Jedi quiere su informe, y ni se me ocurriría hacerlos esperar. La imagen de Palpatine desapareció. Traun se giró para mirarlo y asintió. Comandante Uzumaki. Me alegra verlo recuperado. General Windu, con su permiso, asumiré mis funciones en el puente. Mace negó con la cabeza. Quédese, capitán. El consejo quiere escuchar su informe directamente. Naruto le envió una pregunta silenciosa a su amo. Puede que Traun haya estado presente durante toda la misión, pero si el consejo quería más perspectivas, Ponzi y Ak también estarían presentes. Lo único que recibió de Mace fue el equivalente mental de un guiño y un gesto de silencio, tan lógico como que un Ut compre zapatos de baile. Sin embargo, no iba a quejarse. Traun lo había acompañado durante toda la pesadilla que había sido su misión de reconocimiento. Sería bueno tener a alguien que hubiera estado allí con él. Para mayor sorpresa, cuando Mace hizo una señal al resto del consejo y sus hologramas aparecieron alrededor de la holomesa, no ocupó su lugar habitual entre Yoda y Plo Koon. En cambio, permaneció al lado de Naruto. Algunos de los otros consejeros lo miraron con expresión significativa, pero no hizo ademán de irse. Jiraiya incluso asintió levemente, algo que creía que nadie más que Mace debía ver. Tras unos segundos, Yoda golpeó su bastón Himer. El sonido salió hueco tras rebotar a través de la docena de relés que los separaban de Coruscant. Comillas antes de empezar, hay buenas noticias desde el frente. Plo Koon asintió. Mis hombres han aterrizado en Denon y han asegurado una cabeza de playa. Las fuerzas separatistas en órbita han huido y los droides en tierra controlan menos de una docena de distritos. El comandante Wolfe estima que tendremos el planeta asegurado en 10 días. Una pequeña parte del peso que había invadido el ánimo de Naruto se alivió con la noticia. Miró a Traun y asintió agradecido. Los Chiss les habían asegurado a todos que Grievous solo dejaría una fuerza simbólica en el sistema, pero rendirse deliberadamente incluso un solo mundo sin luchar lo había carcomido. La gente de Denon merecía algo mejor que ser utilizada como táctica dilatoria, y respiró con más tranquilidad al saber que al menos una parte de su misión no había sido un desastre. Ojalá hubiera sido lo mismo para el resto. Porque no me molesté en aprenderme sus nombres. Ni siquiera uno. Padawan Uzumaki, recibimos el informe del maestro Windu sobre los acontecimientos de los últimos días, así como el del comandante Pond, dijo el maestro Poff. Su voz aguda sonaba casi como la de un droide a través del holocomunicador. Sin embargo, aún quedan algunas preguntas. Su informe ayudará a responderlas. Sin duda, preguntas como una simple misión de reconocimiento le había costado a la República más de 1000 clones, una nave y al menos un sistema. Aún así, no le quedaba más remedio que afrontarlo con los pies en la tierra. Respiró hondo y se lanzó de lleno a la misión, comenzando desde que Traun subió a bordo de la Thundereat.
Tardó más de lo esperado, más de lo que le habría gustado terminar el informe. Habían sucedido muchas cosas en muy poco tiempo, y los maestros no dejaban de interrumpir para hacer preguntas o deliberar entre ellos. Jiraiya estaba especialmente interesado en el asombroso talento táctico de Traun. Pensó que ambos hablarían más a menudo después de que esto terminara. Deppa y el maestro Piel querían más detalles sobre cómo había engañado a Grievous con los droides ratón. Incluso el maestro Rancisis rió entre dientes al pensar en Grievous asesinando con orgullo una estación vacía llena de droides ratón, completamente convencido de haber asestado un golpe terrible a la República. Cuando llegó a la batalla real sobre Corella, el maestro Tigin dedicó 10 minutos completos a interrogarlo sobre cómo, exactamente, había logrado un microsalto tan corto sin dispersar sus átomos por medio sector. Yoda y Yaddle tenían preguntas sobre cómo había usado a los Toads en picada con un efecto tan espectacular. Finalmente, sin embargo, llegó al final de todo el asunto. Durante un largo instante, el silencio reinó en la habitación, y su imaginación la llenó con todas las críticas que se había lanzado a sí mismo en los últimos días. La República tiene una gran deuda de gratitud contigo, joven Naruto. Reconoció la voz de Yaddle, pero sus palabras lo desconcertaron. Esperaba una crítica. Una corrección, al menos. No un elogio. Comillas en efecto, dijo el maestro Puff. Sus acciones han privado a los separatistas de un arma terrible y han inclinado la guerra a nuestro favor. El maestro Kermiano de la Orden sin duda había dicho un cumplido, pero Naruto se sintió asqueado. Había inclinado la guerra a su favor. ¿La guerra que él había ayudado a iniciar? La guerra que iba en contra de todo lo que se suponía que representaban los Jedi. ¿Todo lo que él personalmente representaba? Su labio se curvó en una mueca de desprecio bajo la máscara. Perdí a la mitad de mis hombres, casi gruñó. Mace le lanzó una mirada indescifrable, pero nadie más reaccionó a su tono. Comillas salvaste millones, dijo Jiraiya con severidad. Las guerras siempre son una serie de tragedias. No sirve de nada torturarse por cosas que no puedes controlar. Hay gente viva que no lo estaría ahora mismo, gracias a lo que hiciste. Que eso baste. Tu mente es un arma afilada, advirtió Plo Koon. Cuidado con no volverla introspectiva. Ante la mirada fulminante de Mace, Naruto se tragó un comentario mordaz y asintió. Una parte de él se preguntaba por qué estaba tan enojado, pero no podía evitarlo. Cuanto más pensaba en la misión, incluso en los éxitos, más amarga ira bullía en sus entrañas. Miles de Bode muertos, Grievous en el viento, y a nadie le importaba. Excepto que sí les importaba. Sabía que les importaba. Tenían que importarles. ¿No lo hicieron? Miró a su alrededor, a los hologramas parpadeantes, e intentó interpretar sus expresiones neutrales, pero fue inútil. Incluso el maestro Jedi más nuevo tenía una cara de Sabbath que avergonzaría al mejor estafador nemoidiano. Sus habilidades empáticas lo eran. A través de una holollamada en vivo, solo pudo captar vagas impresiones de que varios poderosos usuarios de la fuerza lo observaban. Quizás había algo más en los consejeros con los que tenía más confianza. Jiraiya, Yaddle y Deppa emitían tenues destellos de emoción, pero era la sombra de una sombra. Un atisbo de preocupación. Nada más. Comillas hay algo más que debemos abordar, dijo el maestro Puff. Algo en su tono hizo que Naruto sintiera un escalofrío. Tenemos una preocupación con respecto a sus acciones en el Malevolencia comillas. Comillas concretamente, tu ostentosa exhibición de poder cuando te pareció oportuno casi partir la nave en dos, espetó el maestro Rancisis. Por una vez, Naruto sintió un vacío en su mente donde solía haber palabras. Esto era lo que enojaba al consejo. ¿Cuánto daño había causado al Malevolencia? Nadie dice que hayas hecho nada malo, interrumpió Mace. Su voz era de acero ardiente, y Naruto no creyó que fuera dirigida a él. Salvaste a toda la flota de la República, y a la mayor parte de Corella, de una destrucción segura. Dudó entonces, quizá por primera vez en su vida. No se detuvo. No respiró hondo. Titubeó. Sin embargo, hay motivos de preocupación. Recurrir a esa fuerza bruta puede ser peligroso para los Jedi. Más vacío donde debería haber preguntas. ¿Estaban enojados porque él era fuerte? Comillas hay una razón por la que ni siquiera los maestros dependen del poder puro, dijo Yaddle. Ahora era Yaddle. Alguien a quien consideraba amigo. El camino de los Sith, claro. El camino fácil. Incluso cuando se dirige para bien, usar la fuerza de esa manera ha llevado a muchos Jedi por un camino oscuro. Comillas ciegos como estas cosas pueden, a la guía de la fuerza, ahora Yoda se unió. Destruyen tu equilibrio. Mancillan tu juicio.
Es tentador usar tal poder. Cada vez, aunque parezca justificado, hasta que ya no veas otra salida. ¿Entiendes? Finalmente, Naruto encontró las palabras. Las encontró y las usó. Perdí a la mitad de mis hombres. Conseguí que entregaras a Denon sin luchar. No logré capturar a Grievous. Pero a ti solo te importa el agujero que le hice a la nave de ese monstruo, gritó al final, sin disimular su disgusto. ¿Entendí bien? ¿No tienes alguna otra porquería que decir? Esas expresiones vacías se volvieron aún más vacías, si cabe. El maestro Rancisis movió la cola y el cuello del maestro Puff se enderezó, pero esa fue la única muestra de emoción que se permitieron. La sangre le latía con fuerza en los oídos. Su corazón latía como un tambor, ahogando todo. Tranquilízate, joven. Naruto lo tranquilizó Plocón. Apenas podía oírlo por el estruendo de su pulso acelerado. Hablamos solo por preocupación. Tienes un historial de priorizar el poder sobre la sutileza. Sí, quizás porque sigo intentando salvar gente. Ese es el verdadero propósito de ser Jedi. Quizás si todos estuvieran un poco más preocupados por eso que por darme la lata por estupideces como esta, mis hombres seguirían vivos. Quizás no habría tenido que empezar esta maldita guerra. Siguió hablando. O gritando. Tal vez chillando. Era difícil saberlo. Todo estaba confuso. Había palabras, pero no habría podido decirlas ni con un blaster en la cabeza. Solo sabía que esto estaba mal. Mal, mal, mal. El rugido en sus oídos lo consumía todo. Le palpitaba la cabeza. Porque no se había aprendido sus nombres. Ni uno solo. ¿Qué le pasaba? Todo estaba mal. Mal, 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 mal. Estaba mal. La guerra estaba mal. El consejo estaba mal. El dolor de cabeza estaba mal. Todo estaba mal. Incorrecto, incorrecto. Fragmentos de pensamiento se arremolinaban en su cabeza. Demasiados fragmentos. Una cabeza demasiado pequeña. No cabía todo en su mente. Ni la guerra, ni el consejo, ni la misión, ni Ahsoka, ni Goku, ni Grievous, ni Vir, ni sus hombres, ni. Era demasiado. Demasiado. Así que siguió corriendo, con los ojos cerrados, para no dejar entrar nada más en su cabeza, ya demasiado abarrotada. Siguió corriendo. ¿Siguió corriendo? ¿Corría? Sus piernas se movían. Los pasos resonaban en las paredes. Sí, eso era correr, y lo hacía. Lo hacía con los ojos bien cerrados. Probablemente no fue buena idea. Ya le dolía bastante la cabeza sin chocar contra un mamparo. Derrapó hasta detenerse. Detenerse fue bastante fácil. Bueno, más o menos. Sus pies no le permitían quedarse quieto del todo. Como solución, se movió arrastrando los pies y paseando en una zona pequeña. Fue suficiente. Abrir los ojos le costó más. Querían permanecer cerrados. Tuvo que forcejear con los párpados durante un largo minuto antes de que uno y luego el otro se abrieran. No había ni rastro de luz. Ningún horror nuevo se uniera a la legión que ya se había acumulado en su cabeza. Estaba en un pasillo. Luces tenues. Nadie más. Solo. El entrenamiento estaba tan arraigado que era más parte de sus huesos que de su cerebro. Primero, controlar la respiración. Tomaba respiraciones profundas y jadeantes. Bajar el ritmo. Controlarla. Mace le había enseñado docenas de ejercicios de respiración aptos para humanos. Elegía uno al azar y lo repetía hasta el final. Luego otro. Luego otro. Esas respiraciones profundas se convertían en respiraciones largas y lentas. Controladas. Las controlaba. Con la respiración normalizada, evaluó su estado. No sangraba. Claro que no. No había estado en una pelea. Su corazón, rápido, pero ya no desbocado. Ya no intentaba golpearse las costillas para escapar. Sus músculos, tensos como cuerdas de Ajixet, pero no parecía probable que eso cambiara, así que lo dejó estar. En cuanto al resto de su cuerpo, el sudor empapaba su ropa como si hubiera corrido por el mar de dunas desde el amanecer hasta el anochecer. Le temblaban las manos y sus pies no se quedaban quietos. Lo que sea que lo hubiera agarrado y lo hubiera impulsado a correr a través del barco aún no se había ido. En cuanto a su cabeza, sentía la cabeza como un saco de cachorros Nexu furiosos. Recordó haber hablado con el consejo, haber dado su informe, y luego alguien se había enfadado con él por usar demasiado poder o algo así. Después de eso, todo se volvió confuso. Había dicho algo, o quizás gritado algo. No había sido cortés. Le dolía la cabeza solo de pensarlo. Bueno, le dolía la cabeza en general,
pero empeoraba cuando intentaba pensar en esa zona de confusión. Se concentró en averiguar dónde estaba. No era difícil. Todos los Venator tenían marcas de cubierta y sección en cada cruce de pasillos. Menos de un minuto de vagar le indicó que había corrido hacia uno de los pasillos de mantenimiento bajo el hangar principal. Hizo una mueca. Justo al otro lado de la nave, desde el puente, y había corrido hasta allí con los ojos cerrados. Sería un milagro si no hubiera derribado a 2 docenas de clones sin darse cuenta. Vacilante, extendió la mano por el lazo de entrenamiento hacia Mace. Su maestro respondió al instante, sin la censura que Naruto estaba seguro de que le esperaba. Comillas, me alegra saber de ti. Incluso en su cabeza, Mace parecía aliviado. Naruto se rascó la nuca. Siento lo que pasó. La verdad es que no sé. Lo discutiremos más tarde. Por ahora, ve a tus aposentos y medita. Ya casi termino. Hablaré contigo después. No había acaloramiento en sus palabras, pero Naruto obedeció sin rechistar. La meditación parecía la solución perfecta ahora. Además, discutir requería energía, y él no tenía ninguna. Envió un silencioso acuse de recibo y regresó a sus aposentos. Sin embargo, la mediación no estaba en sus planes. Obligó a sus músculos a calmarse, a su respiración y ritmo cardíaco a mantenerse regulares, pero nada impedía que su mente se acelerara. Sus pensamientos oscilaban de un lado a otro como un péndulo. En un extremo del arco estaban los clones que había hecho matar. Los hombres cuyos nombres nadie sabría jamás. En el otro extremo estaba el consejo, elogiando cada aspecto de la misión excepto el que realmente había hecho bien. La ira, la confusión y simplemente lo incorrecto estaban por todas partes. No podía escapar de ello. Quería hacer algo. Necesitaba hacer algo. Las cosas tenían sentido cuando luchaba, volaba o planeaba. Cualquier cosa menos esperar. Si tan solo pudiera conseguir otra misión, cualquier cosa, su cerebro podría dejar de dar vueltas y podría concentrarse. La reunión del consejo debía de estar a punto de terminar, porque apenas 10 minutos después de sus ridículos intentos de meditación, o que llamaban a la puerta. Para desmentir la idea de que usar sus poderes pudiera ser malo, pulsó el botón de la puerta con la fuerza y ésta se abrió con un siseo. Mace entró y se levantó automáticamente. Comillas, ¿hay alguna novedad? ¿A dónde vamos ahora? ¿Denon? ¿Chistoxis? Cuando nos vamos las preguntas brotaban sin permiso de su mente. Necesitaba saber. Necesitaba algo que hacer. Mace arqueó una ceja y guardó silencio, pero seguía convulsionado por la ansiedad. Esa energía salvaje e inquieta aún le resonaba bajo la piel. ¿Qué le pasaba hoy? Hablé con el consejo. El 187 va a Naboo para un permiso en tierra. 2 semanas como mínimo. Las palabras se le escaparon de la cabeza varias veces antes de encontrar su lugar. Comillas, permiso para ir a tierra. Naboo. Pero no pueden. Tenemos la guerra. No podemos quedarnos de brazos cruzados durante 2 semanas. Su voz volvía a elevarse, y bien podría haber intentado detener un geyser con un corcho de vino en sus intentos por mantenerla calmada. Somos de las mejores tropas de la República. No pueden permitirse que el 187 esté fuera de combate. Si esto tiene que ver con lo que le dije al consejo allá atrás. Mace lo interrumpió con un gesto y lo miró con una compasión exasperante. Naruto, creo que no estuviste completamente consciente durante la mayor parte de esa reunión. ¿Recuerdas siquiera lo que dijiste? ¿O por qué? Que se perdió de nuevo. A la deriva, arrastrado por la corriente de los acontecimientos que no podía controlar. Estoy bien. Solo me enojé cuando dijeron que usar la fuerza como lo hice era peligroso. Estaba sentado. ¿Cuándo había sucedido eso? Mace se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. La sensación de estar a la deriva en un río se disipó un poco. Necesitamos descansar, susurró Mace. Sobre todo tú. Esta guerra nos ha pasado factura. A los hombres. A todos. Naruto negó con la cabeza. Te lo dije, estoy bien. Al escucharse a sí mismo, ni siquiera él lo creía. Pero estaba bien. Tenía que estarlo. Le gritaste al consejo durante casi 10 minutos. Luego saliste corriendo de la habitación y ya habías recorrido más de la mitad de la nave antes de tranquilizarte lo suficiente como para saber qué estaba pasando. Tuve que usar nuestro vínculo para asegurarme de que no te encontraras con ningún clon. Te habría perseguido, pero ya me estabas empujando. No quería causarte más angustia. A Naruto se le secó la garganta. Eso era, mucho peor de lo que pensaba. Mucho. Quería negarlo. No lo recordaba.
Pero claro, no recordaba nada de esa reunión. No después de empezar a gritar. Y eso era lo peor de todo. No lo recordaba. Perdí el control, murmuró. No, Mace le dio una palmadita en el hombro. La verdad es que no. Podrías haber destrozado la estación de comunicaciones. O toda la cubierta. O incluso toda la nave. Pero no lo hiciste. Ni siquiera se encendió una luz. Simplemente gritaste un montón y saliste corriendo. No es bueno, pero has causado más daño intentando enseñarles a los droides a tocar música que el que hiciste allí. Naruto se burló. Ni siquiera lo recuerdo. Ya lo creía. Mace respiró hondo y se acercó para mirarlo a los ojos. He dispuesto que Ayla te llame. Creo que puede comprender por qué reaccionas con tanta vehemencia a los acontecimientos de esta última misión. No tienes por qué hablar con ella, pero creo que deberías. Es la única empática de la orden cuyo poder se acerca al tuyo. Y es tu amiga. Llamará en 2 horas. Ayla no es una sanadora mental, murmuró. Comillas, hablarías con un sanador mental ahora mismo si hubiera uno disponible. Su silencio fue suficiente respuesta para cualquiera, y Mace asintió. Entonces quizás hables con un amigo que te aprecia y quiere ayudarte. ¿Quieres que me quede hasta que llame? Naruto asintió. No quería estar solo, pero la idea de intentar meditar de nuevo le resultaba igualmente desagradable. La urgencia de moverse aún lo dominaba, y Mace debió de notarlo. ¿Qué tal un entrenamiento para pasar el rato? Nada de espadas hoy. Solo cuerpo a cuerpo. Naruto asintió tan rápido que le dolía el cuello. Un entrenamiento. Algo que comprendía. Algo que aún podría tener sentido. Mace se levantó para irse, pero antes de hacerlo, Naruto finalmente hizo la pregunta que lo había estado rondando todo el tiempo. Maestro, tenía razón el maestro Plo. ¿Era realmente peligroso usar la fuerza de esa manera? Mace le hizo el favor de no suavizar el golpe. Sí. Hiciste lo que tenías que hacer y salvaste miles de millones de vidas, y estoy orgulloso de ti por hacerlo, pero sí. Fue peligroso. Te ciega a los aspectos más amplios de la fuerza y puede tentarte a tomar un camino peligroso. Yo, no lo entiendo. Lo sé. Es una lección que debes aprender por ti mismo. Pero por ahora, descansa. Habla con Ayla. Esa lección seguirá ahí mañana. La puerta se cerró con un siseo tras él. Al final, un combate se convirtió en 10. Naruto seguía sin poder vencer a Mace con la espada, salvo por accidente, pero con los puños y los pies estaba más cerca. Mucho más cerca. 3 de cada 10 veces, Mace era quien caía al suelo con un moretón reciente que le oscurecía la piel o una articulación torcida, con una dolorosa llave, y en 2 ocasiones empataron. Lo mejor de todo es que Naruto no tuvo que pensar ni un segundo en nada que no fuera el oponente que tenía justo delante en ese preciso instante. Durante 2 gloriosas horas, el aquí y ahora se convirtió en su mundo. Pero nada bueno podía durar para siempre. Demasiado pronto, un pitido de su comunicador le indicó que tenía una llamada esperando en sus aposentos. Al oírlo, Mace se soltó del mástil y se dirigió a las duchas. Puede que no tuviera que contestar la llamada, pero era evidente que Mace no lo dejaría distraerse entrenando. Con un suspiro, se secó el sudor de la cara con la toalla y regresó a su habitación. Antes de que pudiera cambiar de opinión, activó el comunicador y apareció el holograma de Ayla. Habían pasado meses desde la última vez que habló con ella, y más desde la última vez que la vio en persona. Técnicamente no era una sombra como Kinlan, pero aún así poseía habilidades de encubrimiento poco comunes entre los Jedi. En los meses previos a la guerra, ella y Kinlan habían estado más ocupados que nadie en la Orden recopilando información e intentando mantener unida a la República desde las sombras. Ahora, era la general del 327. Cuerpo estelar, luchando por establecer una posición de la República en el borde exterior controlado por los separatistas. Hola, Ayla. Me alegra verte. Lo era, a pesar de las circunstancias. Ayla había sido su primera amiga en la Orden, incluso antes que Ahsoka. Odiaba lo poco que se veían últimamente. Yo también me alegro de verte, lo observó con ojo crítico y arrugó la nariz. Me alegra no olerte. Te ves asqueroso. Tenía razón. 2 horas de entrenamiento con su amo le habían dejado la túnica manchada de sudor y el resto del cuerpo necesitaba urgentemente una ducha sónica. Comillas, bueno, me dijeron que te enfureciste con el consejo antes, sonrió con suficiencia. Comillas, ¿se lo merecían? Frunció el ceño. No tenía gracia. No lo recuerdo, está todo borroso. Le contó todo lo que recordaba de lo sucedido. Ella asintió, con expresión seria de nuevo. Naruto, sabes que esa es una reacción muy directa al trauma.
Esta guerra es dura para todos, y aún más para gente como nosotros. Comillas, te refieres a los empáticos. Pero he estado protegiéndome, tal como me enseñaste, lo comprobó para asegurarse, pero sus defensas mentales seguían en pie. Ya ni siquiera tenía que pensar en mantenerlas. Se había vuelto tan automático como respirar. Comillas, no estamos hablando de una misión estándar. Toda la galaxia está recurriendo a la fuerza, sonrió con tristeza. Has estado en medio de lo peor de la guerra desde el principio. Geonosis, Cristopsis, y ahora esto. Claro que algo ha pasado. No podemos depender solo de escudos pasivos. Tenemos que protegernos activamente de tanto sufrimiento, o nos volverá locos. Te ayudaré. Durante la siguiente hora, lo guió por varias técnicas meditativas más avanzadas para ayudarlo a purgar las emociones extrañas de su mente y evitar que volvieran a acumularse. Una vez que le indicó qué buscar, pudo percibirlo fácilmente. El dolor, la pena, la ira y el sufrimiento ahogaban la galaxia como humo. La fuerza temblaba y lloraba bajo su peso. No era tan aguda ni inmediata como una batalla justo delante de él, pero era implacable. Un ruido chirriante, casi inaudible. Una nota amarga al final de cada bocado. No había escapatoria. No había forma de evitarlo. Solo lidiar con ello hasta que pudieran ganar la guerra. Y necesitaban ganar la guerra. Él ya lo sabía, por supuesto. Tenían que impedir que los Sith quemaran la galaxia en su interminable búsqueda de poder. Tenía que llevarlos ante la justicia por la muerte de Vir. Pero ahora, no se trataba solo de su búsqueda personal ni de sus nobles intenciones. El sufrimiento que podía sentir, el sufrimiento que la guerra estaba causando, simplemente no podía ser. Tenía que parar, pasara lo que pasara. La galaxia se estaba canibalizando a sí misma. No importaba por qué. Solo que parara. Cuando terminaron, se sintió un poco mejor. Un poco. Era más fácil concentrarse y no tenía que esforzarse conscientemente para respirar despacio. Sin embargo, sus pensamientos seguían siendo un caos, y aún le picaban los pies por moverse. La sensación de que algo andaba mal aún le arañaba la mente. Maldijo en voz baja. No funciona, gruñó. Comillas, ¿que estoy haciendo mal? Ayla suspiró y negó con la cabeza. No es tan sencillo. No estás haciendo nada malo, pero no se trata solo de que tus escudos no estén a la altura. Has pasado por muchas cosas traumáticas en los últimos meses. Cosas con las que cualquiera tendría dificultades para lidiar. Tu empatía lo estaba empeorando, pero aún así tendrás que superarlo. No vas a volver directamente al frente, ¿verdad? Se burló. No. El maestro Bindu dijo que nos iremos de permiso a tierra al menos 2 semanas. En Naboo, dijo. ¿Puedes creerlo? Sí, y creo que es buena idea. Tú también lo harías si no estuvieras tan atado. Descansa. Reencuentra tu centro. Recuerda, ahora eres un líder. Tómate el tiempo para sanar, para que puedas ser el tipo de líder que tus hombres merecen. Apretó la mandíbula. Una docena de réplicas furiosas se quedaron en silencio. Tenía razón. Claro que tenía razón. No estaba en condiciones de volver al combate. Solo conseguiría que murieran más clones. Mace lo había visto. Ayla lo había visto. Él también lo veía. Eso no significaba que lo enfureciera menos. Sí, murmuró con amargura. Tienes razón. Comillas, claro que tengo razón. Siempre la tengo. No lo sabías, no esperó respuesta antes de terminar la llamada. Se rió. Se rió de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Fue solo una risita rápida, pero se sintió como la primera bocanada de aire fresco después de pasar un mes en Undercity. Naboo. Podría vivir con unas semanas de relax en Naboo. Después de todo, era uno de los planetas más hermosos que había visitado. Incluso podría ser agradable verlo cuando no hubiera una gran conspiración para secuestrar a un montón de gente, organizar falsos atentados terroristas y robar unas elecciones. Solo deseaba que Ahsoka pudiera ir con él. Comillas, vamos a Naboo. Ahsoka no intentó disimular la sospecha en su voz. Cuando eras el padawan de Anakin Skywalker, Naboo salía a relucir en las conversaciones con más frecuencia de la que cabría esperar, y ella sabía por qué. Anakin no era tan sutil como le gustaba creer. Comillas, ¿por qué? Es solo para el permiso en tierra, protestó Anakin. Tienes una mente desagradable y desconfiada, Snips. Gracias, respondió ella con un amable asentimiento. Entonces, Padmé estará allí. Anakin intentó parecer inocente, indignado y solemne a la vez. Era una mirada que había visto al maestro Kenobi más de una vez. Sin embargo, cuando Anakin lo intentó, solo parecía estreñido.
Ella le dedicó su mejor sonrisa cómplice, y él se derrumbó como un caramelo. Bien, bien, levantó las manos en un gesto de rendición. Sí, estará allí. Al fin y al cabo, es la senadora. Pero no es por eso que nos vamos de permiso a tierra. Entonces, ¿no programaste un permiso para bajar a tierra para todo un batallón de clones en Naboo solo para tener sexo casual? Su sonrisa se ensanchó. Me alegra saberlo. Anakin balbuceó, y mentalmente sumó otro punto. No había reglas fijas para conseguir puntos, y nadie más sabía que estaban compitiendo, excepto quizás Naruto, pero ella estaba ganando y eso era lo importante. Comillas, ¿cómo lo sabes? No tenías 10 años, hace apenas un mes tenía partes de la cara rojas de vergüenza y otras grises ante la idea de que ella supiera lo que era el sexo. No se veía muy saludable. No soy una niña pequeña. Cumplo 15 en un par de meses, espetó. Además, no los juzgo. Se merecen pasar tiempo juntos. Seguro que encontraré algo que me entretenga mientras están ocupados. El ruido ahogado que emitió valió al menos 2 puntos más. Estaba a punto de marcharse triunfalmente cuando él contraatacó. Estoy seguro de que lo harás. Naruto también estará allí. Se ganó un punto. Quizás 2. Casi se traga a la lengua. No habían tenido tiempo juntos desde que él se embarcó por primera vez, apenas una semana después de Geonosis. Comillas, en serio, intentó no sonar demasiado emocionada, pero no lo consiguió. Anakin, que podía ser terriblemente observador en los peores momentos, sonrió. En serio. Él, el maestro Windu y todo el 187, también están de permiso en tierra. Han estado incluso más ocupados que nosotros. La sonrisa burlona se desvaneció y él la miró con la mayor franqueza que jamás había visto. Vi cómo se miraron después de Geonosis. ¿Estaban, qué? ¿Juntos? ¿Saliendo? Se sentían atraídos el uno por el otro. ¿Una pareja? ¿Mejores amigos? ¿Compañeros? Había tantas etiquetas posibles para lo que había entre ellos. La mitad eran inadecuadas, la otra mitad prematuras. Ninguno había hablado de definir lo que eran más allá de la descripción más simple y precisa. Somos nosotros, dijo. Eso lo describió, pero al mismo tiempo se sentía tan incompetente que lo dijo en voz alta. No, sé más que eso. Realmente no sé nada de este tipo de cosas. Se sentó en la silla de su escritorio. Era la única silla de su habitación. Los Venator no eran naves espaciales de lujo, e incluso como comandante Padawan, su camarote era sobrio. El de Anakin no era mucho más grande, aunque tenía una oficina adjunta. Y más sillas. Se las arregló para sentarse en el borde de su cama, inclinado hacia adelante para no golpearse la cabeza contra el techo bajo del cubículo. Siempre estoy aquí para hablar. Como tu maestro o como tu amigo. Para lo que necesites, para lo que necesites. Siempre. Junto con sus palabras, derramó todo su amor, amistad y protección por el vínculo para que ella lo sintiera. Se sintió abrumada por su calidez. Se secó algunas lágrimas que se habían deslizado por sus mejillas sin darse cuenta. Él extendió la mano y le dio una palmadita en la rodilla. Gracias, esquivo, y su voz sonaba un poco llorosa. No estoy segura de que seas la persona a la que acudiría con estas cosas. Él asintió como si esperara esa respuesta. Es justo. Aunque siempre puedes hablar con Padmé. Sé que estará encantada de aconsejarte o responder a tus preguntas. Aunque no es que necesites consejos, añadió apresuradamente cuando ella lo miró con malicia. Y podrá encontrar tiempo para esta charla. Con su apretada agenda le dio a su voz todos los matices de significado que pudo encajar en la pregunta. Las mejillas de Anakin se sonrojaron, pero él correspondió a su sonrisa con sorna. Seguro que puede dedicarme unos minutos, parecía asquerosamente orgulloso de sí mismo, y ella se estremeció. Puaj, 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 fingió una arcada y luego se agachó para evitar el codazo amistoso en la frente. Estás hablando con una niña impresionable. ¿Qué diría tu madre si le contara esto? Tú, parecía indignado, nervioso y confundido por turnos. Ella le dio un punto por su expresividad, como mínimo. Eso no tiene sentido. Hace un minuto, gritabas que no eras un niño. No tengo por qué tener sentido, declaró. Él la miró boquiabierto como si acabara de pedir un plato de verduras al vapor, y ella anotó otro tanto. A este paso, nunca lo alcanzaría. Casi me da pena, Naruto, dijo mientras se levantaba, negando con la cabeza. Ella chilló en una muestra de indignación digna de una ópera y se abalanzó sobre él. Él se alejó bailando entre risas y ella lo persiguió hasta el pasillo. Para su deleite, se dirigió a las salas de entrenamiento.
Un entrenamiento le mostraría cómo provocarla. Que intentara hacer sus comentarios insolentes con su bota en la boca. Sus risas rebotaron en los mamparos e hicieron que los clones se dispersaran. Naboo sería justo lo que necesitaba. Un respiro de la guerra y la oportunidad de pasar tiempo con Naruto. No podía esperar. Nada podría arruinarlo. Fin del capítulo.